Bueno, vamos a hablar de algunos aspectos prácticos de la punción lumbar, que es un elemento, ¿cierto?, que nos da bastante información, nos ayuda tanto en elementos diagnósticos con el paciente, como también pueden ser terapéuticos. Bueno, es un procedimiento clínico, permite estudiar el líquido cefalorraquídeo y, como ya comenté, ser terapéutico. Y siempre hay que tener la perspectiva de que es un procedimiento que pudiera en algún momento ser frustro, y siempre hay que tomar la conducta en esos casos que nos motivó a a hacer el procedimiento, especialmente cuando estamos en la urgencia, sospechamos una infección y no podemos hacer la punción lumbar por algún motivo. Bueno, tenemos que actuar en consecuencia, dejar una cobertura amplia. ¿Ah? Es muy importante eso, tomar una conducta de lo que nos motivó, ¿cierto?, a realizar el procedimiento. Y lo otro que es muy importante, como todo procedimiento, tenemos que estar atentos a sus efectos secundarios, efectos adversos, complicaciones, saber más o menos cuáles son las más comunes, qué hacer, qué exámenes solicitar, qué sospechar. Eh, es muy interesante la historia de la primera punción lumbar, ¿cierto? Que involucra a Kinke, que realmente fue un adelantado para su época, incluso fue uno de los primeros que colocó en prono a los pacientes, no siendo cirujano, tiene varias condecoraciones o títulos, ¿cierto?, honoríficos de cirujano, especialmente por cirugía de tórax en contexto paciente con TBC. Bueno, la verdad es que él hizo la primera punción lumbar, no un neurólogo, no había apoyo de imágenes, y la técnica la verdad es que es bastante similar a a la actual. Incluso la aguja de King, que se denomina así porque él fue el que la diseñó, que es la típica que ocupamos hoy en día con el bisel, que vamos a ver después en siguiente diapositiva. Obviamente en esta época no había apoyo de imágenes, no queda muy claro si la primera punción lumbar se hizo de pie o acostado, y sí se describe dentro de las primeras complicaciones la parálisis del sexto par, por una atracción de los pares craneales, ¿cierto?, al sacar el líquido. ¿Quién debe realizarla? Bueno, la verdad es que debería realizarla el médico que tenga las habilidades y que su contexto clínico lo requiera. O sea, si yo trabajo en la urgencia, tengo que saber hacer punción lumbar. Si trabajo en un lugar, en una UCI, en un lugar de intensivo, tengo que saber hacer punción lumbar. Un neurólogo, por supuesto, tiene que saber hacer punción lumbar. Entonces, la verdad que es una técnica relativamente sencilla y aprendible, y que la situación clínica te lo obliga, ¿ya? O sea, no es un examen que uno pueda darse el lujo de no saber si es que está en una posición clínica que lo requiera. O sea, si yo trabajo en una urgencia y sé que pueden llegar pacientes con meningitis, debo saber hacer una punción lumbar. Acá están las indicaciones y son múltiples. ¿Qué es lo importante, más que ir viendo caso por caso, es tener la mirada amplia de que no solamente lo infeccioso, que es lo más común que uno tiene a mano, ¿cierto? Una meningitis o, ¿cierto?, la hemorragia subaracnoidea, sino que en múltiples patologías neurológicas se puede ver. Está todo lo que tiene que ver con lo desmielinizante, las vandaloidoclonales, están también las enfermedades inflamatorias, está también, ¿cierto?, hoy en día, por ejemplo, muy en boga la encefalitis autoinmune y los anticuerpos que se puedan detectar ahí, y incluso hay hartos marcadores que se están ocupando hoy día para demencia y que en etapas preclínicas se toman análisis de líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, hay que tener una mirada amplia de no solamente lo infeccioso o la HCA. El otro elemento interesante es que no solamente va todo este tema diagnóstico, sino que también puede ser terapéutico. Y dentro de eso, lo más clásico, ¿cierto? Por ejemplo, está el TAP test, donde uno va midiendo un poquito cuánto mejora un paciente con un hidrocéfalo normotensivo. Entonces, también no solamente quedarse con el tema diagnóstico, sino que también terapéutico. Recordar, por supuesto, que se pueden pasar medicamentos, que se pueden pasar drogas. O sea, la punción lumbar, la verdad que es un procedimiento de bastante amplio uso. Bueno, las contraindicaciones, lo primero que hay que hablar es que tiene que ser un paciente estable. O sea, no puede ser, algunas veces ocurre, ¿cierto?, que se pide la evaluación para hacer una punción lumbar y el paciente está choqueado, está hipotenso, está con algún tipo de arritmia, o, ¿cierto?, en contexto de paciente convulsivo que siga con actividad motora, ¿ya? O sea, lo primero es que el paciente tiene que estar estabilizado, el ABCD, ¿cierto? Tiene que ser un paciente estable para que yo pueda llevar a cabo una punción lumbar. Ahora,
ya pasado esa etapa, que parece de perogrullo, pero la verdad es que algunas veces uno se encuentra con sorpresa, están las contraindicaciones neurológicas, las locales y las que tienen que ver con trastorno de la coagulación. La neurológico, lo principal es el miedo, ¿cierto? O el resquemor a que pueda haber una herniación cerebral. Entonces aquí lo importante es descartar que haya una hipertensión endocranial, descartarlo clínicamente, y es una de las razones de por qué, ¿cierto?, se pregona hacer el examen en decúbito lateral para disminuir este riesgo de herniación. Y es lo que se hacía históricamente, ¿cierto?, previo al desarrollo de la imagen. Hoy en día, si yo tengo un paciente que clínicamente no tiene signo de alarma, la situación clínica, como vamos a ver a continuación, no hay ningún elemento que me hable de una hipertensión endocraneal o alguna lesión focal importante, incluso no es necesario hacer una imagen y se puede hacer tanto en decúbito lateral como el paciente sentado. ¿Cuáles son los casos en los que yo voy a poner mucha atención para sí hacer un escáner sí o sí absolutamente? Edema de papila, inmunocomprometido, focalidad. Y una focalidad importante, como lo voy a comentar después, compromiso de conciencia, especialmente cuantitativo, y que el paciente haya convulsionado. A esos son casos que yo sí o sí voy a poner atención y hacer una imagen previa. Ojo que puede haber lesión focal, que no sea una lesión focal que esté provocando desviación de línea media, que no esté provocando una hipertensión endocranial, y de todas formas se puede hacer la punción lumbar. Por ejemplo, un paciente con un infarto cerebral pequeño, ¿cierto? Que no está haciendo un efecto de masa, y yo quiero descartar que no haya algún componente vasculítico, y es un paciente que ya está fuera de la etapa aguda, perfectamente se puede hacer una punción lumbar. Entonces, cuando se habla de focalidad, está en ese sentido, ¿no? De una focalidad que está en el contexto de una hipertensión endocranial. Acá hay una revisión donde aparecen como lo mismo, ¿cierto? Elementos donde yo debo poner atención y sí hacer una imagen previa, y que aparece repetido, ¿cierto? En varios otras revisiones. El compromiso de conciencia es muy importante, o sea, si el paciente está en coma, debo hacer una imagen antes de la punción lumbar. Alteraciones pupilares, alteraciones de tronco, maniobra de descerebración, de corticación que tienen que ver con eso, ¿no? Patrones respiratorios alterados que también tienen que ver con sufrimiento de tronco, papiledema, por supuesto, convulsiones, o, bueno, hipertensión con bradicardia, que estaría dentro del fenómeno de Cushing, ¿ya? En estas situaciones, obviamente que sí o sí hay que hacer una imagen antes de. Acá, ¿cierto? Lo mismo, otra revisión, y que más o menos se uno se pone a buscar en distintas revisiones, se fija de que se repiten, ¿no? Acá sí hace una cápita el autor de que un escáner normal no te asegura una punción lumbar. Claro, hay algunas situaciones puntuales, un edema que esté muy inicial, que a lo mejor no se vea también en el escáner, y por eso es muy importante ver la clínica y además, ¿cierto?, ver la imagen. Acá, por ejemplo, tenemos un caso donde se ve un efecto de masa muy importante con desviación de línea media. Entonces, este es un paciente que lo más probable, aparte de la focalidad, además, ¿cierto?, tiene algún grado de compromiso de conciencia, y eso es lo que finalmente contraindica, ¿cierto?, hacer la punción lumbar. En este caso acá se ve una hidrocefalia, ¿cierto?, bastante importante, y también es una contraindicación por el riesgo de enclavamiento. De todas formas, esto la verdad es que se ha estudiado mucho, y no es algo reciente, sino que de hace muchos años, si es que el tema del escáner es tan necesario o no. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en meningitis sabemos que si yo retraso la entrega de antibióticos, eso aumenta la mortalidad del paciente. Entonces, ¿cómo puedo retrasar los antibióticos? Porque me demoran en hacer la punción lumbar, porque, por ejemplo, haya tomado mucho tiempo en hacer un escáner. Entonces, siempre hay que recalcar de que si yo voy a hacer una punción lumbar y el paciente tiene una historia, un contexto y un examen físico que no me sugiera una hipertensión endocranial importante, como ya hemos revisado los elementos clínicos, pudiera no hacerse el escáner, ¿ya? Y eso muchas veces es relevante, porque si yo pido un escáner en forma innecesaria, en algunos centros pudiera retrasar esto, ¿cierto?, la entrega de antibióticos, por ejemplo, y eso será un problema. Incluso aquí hay varias bibliografías, ¿cierto? Varios comentarios de varios colegas sobre este mito, ¿cierto? O este miedo
a la herniación y que poco menos todos los pacientes que se hace punción lumbar, a todos hay que hacerle un escáner. Y eso la verdad que no es tan así, ¿ya? Acá, por ejemplo, el colega coloca de que él piensa de que no es necesario a todos los pacientes hacerle un escáner, recalcando de que uno debería guiarse por la clínica para tratar, por ejemplo, en el caso de un cuadro infeccioso, no retrasar la entrega de antibióticos. Bueno, ¿cuál es una de las paradojas que hay con respecto a este tema de la contraindicación de la hipertensión endocranial? Bueno, la principal es el pseudotumor cerebri, donde uno está midiendo un aumento de presión de agua. Claro, por supuesto que hay que tener una imagen, un escáner, una resonancia que no haya lesión focal, pero bueno, en este caso uno hace la punción con un aumento de presión intracraneal, con un paciente con edema de papila. Esta es como la excepción, ¿ya? Y insisto que para esta situación hay que tener una imagen sin lesión focal. Lo otro que es bastante particular de que en esta medición de presión de agua el paciente está estandarizado que debe estar en decúbito lateral, ¿ya? Se puede hacer la punción si es muy dificultosa, sentar al paciente, pero después se coloca en decúbito lateral para hacer la medición. Bueno, ¿cuáles son las contraindicaciones locales? Celulitis, alguna infección del lugar, o algunas veces hay escara incluso, o que tenga alguna patología de columna. La médula anclada, siempre hay que fijarse en la fosita, ¿cierto?, interglútea y ver que no haya algún rasgo, alguna estigma de alguna malformación congénita. Obviamente fijarse en los antecedentes del paciente. Y el hecho de que tenga una artrosis severa, cirugía de columna o una escoliosis, la verdad es que puede hacer más dificultoso el proceso, no necesariamente contraindicarlo, pero sí lo puede hacer dificultoso. Sobre las pruebas de coagulación, bueno, el INR sobre 1,7 uno lo saca un poco del tema de la trombolisis endovenosa. Hay algunas publicaciones que dicen 1,5 también, como la que está acá, ¿cierto?, del 2012. Lo importante es que hay que tratar de revisar los exámenes que se han actualizado, especialmente de pacientes hospitalizados. Ya nos ha tocado ver pacientes, por ejemplo, que tienen algún grado de falla hepática y de una semana a otra pueden variar bastante las pruebas de coagulación, por lo tanto, es muy importante tener actualizados los exámenes, especialmente en pacientes hospitalizados. Distinto a un paciente que viene de la calle sin antecedentes de alguna coagulopatía, sin antecedentes mórbidos, uno en ese sentido puede ser más laxo, pero un paciente hospitalizado, servicio de medicina, neurología, y que tiene patología crónica, ¿cierto? Ojalá lo más actualizado posible. No es contraindicación el uso de heparina de bajo peso molecular que se ocupan para la trombosis venosa profunda, tampoco el uso de aspirina. Y los nuevos anticoagulantes orales hay que ver ahí caso a caso y según cuándo fue la última hora de toma. ¿Ya? Obviamente hay que tratar de alejarse de la última hora de toma, ¿cierto? Para hacerlo en forma más segura, si es que se puede. Y en algunos casos se puede reversar o tratar, ¿cierto?, la dificultad. Por ejemplo, si tiene plaquetas muy bajas, se puede transfundir plaquetas. Si estuvo con bomba de heparina, se puede pasar protamina, si es que es posible. Ahora, en el caso que no se pudiera hacer la punción lumbar, como vamos a ver después, bueno, habrá que tomar la conducta de la sospecha clínica que motivó, ¿cierto?, a hacer el examen. ¿Cuáles son los tips clínicos que uno debería fijarse? Ver si el paciente te coopera o no, porque en la medida en que yo cedo al paciente, el paciente va a ser más difícil de movilizar. ¿A qué me refiero? Que si yo tengo un paciente cooperador, se coloca en una posición fetal y es mucho más fácil, entre comillas, hacer el procedimiento. O se puede sentar también. En cambio, en la medida en que uno ceda al paciente, primero tiene las contraindicaciones y los problemas de la misma sedación, y segundo, el paciente no te va a cooperar, va a requerir un ayudante, ¿cierto?, que lo movilice. Muy importante la posición cómoda del clínico y del paciente. La verdad es que si en decúbito lateral hay alguna dificultad, sentar al paciente, no, se supone que uno ya examinó, vio la situación, no hay riesgo de herniación, por lo tanto se puede sentar perfectamente. Obviamente preparar los utensilios en forma previa, tener más o menos listo cuáles son las muestras que voy a pedir, tenerla idealmente rotulada. Siempre tratar de que la muestra, entregarla en forma rápida al laboratorio, porque puede haber cierto grado de metabolización que se altere si es que se demora, por ejemplo, cuando uno está viendo HSA.
y no entrar en 90 grados, ¿ya? Ahí me equivoqué no es porcentaje, sino que son 90 grados, porque eso hace de que no vaya a funcionar bien la técnica. Siempre hay que entrar con una inclinación, ¿ya? Si uno se va a reposicionar, ojalá reposicionarse lo más afuera posible, en el subcutáneo de la piel, porque si uno se reposiciona, mueve la aguja muy profundo, obviamente que eso tiene más riesgo de generar daño, dolor, lesiones. Si se produce una punción traumática y se llena con sangre el trocar, cambiarlo. Y por supuesto nunca empecinarse en el procedimiento porque obviamente dentro de las posibilidades está de que sea una punción lumbar frustra. Acá está la imagen clásica donde primero se atraviesa la piel, el subcutáneo, ¿cierto? Algunos músculos, los ligamentos supraespinosos, lo interespinoso y finalmente el ligamento amarillo que es el que da más resistencia, ¿cierto? Y es el que uno siente cuando ya entra al espacio subaracnoideo. Entonces, muy importante esta inclinación, ya que podríamos decir unos 30 grados. No entrar en 90 grados porque eso hace que sea muy, muy difícil que sea exitoso el procedimiento. Y acá, fíjense que hay un detalle bastante interesante que nosotros muchas veces lo olvidamos y que empieza esto con el consentimiento informado si es que es posible. Obviamente, si es una urgencia, el paciente está confuso, sospecha una encefalitis, una meningitis y hay compromiso de conciencia, bueno, obviamente que no se puede hacer y es una situación de riesgo vital. Pero idealmente yo, si es posible, debería obtener un consentimiento del paciente, posicionarlo, colocar las marcas, preparar al paciente todo lo que tiene que ver con la asepsia y antisepsia, colocar anestesia y ahí realizar la punción lumbar, luego la colección de líquidos, ¿cierto? Y después los cuidados posteriores, reposo, ¿cierto? Dejar un régimen cero, un decúbito, etcétera. Ojo de que las dos posiciones, como les digo, ¿cierto? Puede ser de cúbito lateral o sentado, y si es que yo ya corroboré que el riesgo de herniación o el hecho de que haya una hipertensión endocraneal se descartó, se pueden hacer perfectamente. Sí tener el ojo de que cuando voy a medir presión de apertura para un pseudotumor cerebri, por ejemplo, tiene que estar en decúbito lateral. Aquí está el posicionamiento, ¿cierto? Ahí está la cresta ilíaca, que al trazar esta línea voy a estar entre L4 y L5, y ahí puedo intentar en ese espacio, o un espacio más abajo, o un espacio más arriba. ¿Ah? Ahí tengo tres lugares donde me puedo ubicar, y acá aparece el armatoste que se ocupa para la medición de presión de apertura en pseudotumor cerebral. Acá están los distintos tipos de aguja y esta es la clásica, la de Kinke. Y fíjense que esta de acá es la punta de lápiz y que tiene, ¿cierto?, esta abertura que está previa, ¿cierto?, al bisel, por decirlo de alguna forma. ¿Ah? Entonces, esta de acá se ha probado de que tiene menos riesgo de cefalea post-PL y obviamente mientras menor el diámetro, también. No debería ser siempre un G21 hacia arriba. Acá hay un video que es bastante explicativo, que es del New England, donde aparece un poquito los distintos pasos y que se puede bajar de la página del New England. Está liberado, ¿cierto? Y aparecen la distinta explicación, los distintos pasos, cómo ubicarse, ¿no? Que es un poquito lo que hemos estado conversando y lo pueden revisar en otro momento, ¿cierto? Con calma. ¿Ah? Se puede bajar de la página. Bueno, ¿qué es lo que se observa al lado del paciente? Por decirlo a ojo, al lado del paciente se pueden observar varias cosas, pero no hay que tomar este parámetro como algo único para tomar decisiones. Obviamente los humanos tienen un amplio margen de error, entonces solo sirve como predictor positivo. Por ejemplo, si estoy sospechando meningitis y sale un líquido pisco sour, bueno, obviamente que eso es importante, ¿no? Pero el hecho de que salga el líquido claro no me descarta nada. Acá aparece el líquido claro, ¿cierto? Purulento, aspecto citrino, hemorrágico. ¿Qué es lo que se debe pedir? Siempre se pide granicultivo más el citoquímico, esto es como lo básico, y dependiendo de la sospecha clínica, ven ustedes que aquí hay distintas opciones. Ya, por ejemplo, si estoy en un contexto de estudio de melinizante, voy a pedir banda. Si estoy en contexto de una carcinomatosis meningia, célula neoplásica. Si estoy en contexto de encefalitis autoinmune, los anticuerpos, ¿cierto? Hay varios kits que se comercializan ahora que muestran los más comunes, etcétera.
Entonces, es muy importante, según lo que yo estoy sospechando, qué es lo que yo voy a pedir. Generalmente en la urgencia se pide gran cultivo más el citoquímico y eso ayuda bastante en qué es lo que voy a estudiar. Incluso en algunos casos se puede dejar un líquido en reserva, ¿cierto? Congelado como para poder ocuparlo a futuro, ¿ya? Pero es muy importante este concepto de que qué es lo que voy a pedir, bueno, dependiendo de la sospecha clínica. Acá aparecen un poco, ¿cierto?, cuántos cc son por cada tubito. Y en esto hay que estar tranquilo porque hay 150 cc en promedio, pacientes 70 kilos. Por lo tanto, si yo saco, no sé, 5 tubos, 6 tubos, 7 tubos, a lo más van a ser 15 a 20 ml de líquido cefalorraquídeo y este se renueva 3 veces al día, por lo tanto, no debería haber problema con eso. Acá está la típica tabla, ¿cierto?, donde aparecen los valores. Fíjense que aquí las proteínas están un poquito más altas de lo usual, porque lo clásico que uno ocupa, ¿cierto?, es hasta 45, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que tener ojo acá en esta tabla? De que lo clásico es que las bacterias tienen predominio polimorfo nuclear. ¿Cuál es la excepción? Es la listeria. La listeria puede tener predominio mononuclear, así que hay que tener ojo con eso. Igual que las meningitis virales tienen un predominio mononuclear, pero en las primeras 24 horas yo pudiera detectar un predominio polimorfo. También hay que tener ojo. Y lo otro que hay un virus, que es el citomegalovirus, que se ve más que nada en pacientes inmunocomprometidos, de que pudiera tener siempre un predominio polimorfo nuclear, es como una excepción. Lo otro que es muy interesante recordar es que cuando hay una carcinomatosis meningia, por ejemplo, baja mucho la glucosa. Es una de las situaciones donde hay una hipoglucurraquia bastante importante. Bueno, ¿qué es lo que pasa si no resulta o dificultoso? No perder la calma, intentar en otro espacio, sentar al paciente si es que coopera, cambiar de ejecutante, algunas veces cambiar de mano funciona, o finalmente solicitar apoyo para anestesia. Incluso se puede hacer bajo guía imaginológica. Bueno, si finalmente ya no se pudo hacer por X motivo, porque no tenías los implementos, porque lo intentaste y no pudiste, porque el paciente efectivamente tenía alguna contraindicación insalvable, bueno, ¿qué es lo que hay que decir? ¿Es una urgencia o es un estudio diagnóstico? Si es una urgencia, tengo que yo ponerme en el escenario, ¿cierto?, de lo que yo sospeché. O sea, si es algo infeccioso, cobertura antibiótica amplia, agregarle antivirales, ¿cierto?, corticoides muchas veces, siempre pensando que, por ejemplo, en meningitis empeora mucho pronóstico si yo inicio antibiótico después de las 6 horas. Entonces, si no puedo hacer la punción lumbar, bueno, actuar en consecuencia. Igual que si estoy con la duda de una HCA, bueno, pedir un angiotac de cerebro y con eso apoyarme un poquito en confirmarlo o descartarlo. Pero muy importante esto de que si finalmente no puedo hacer la punción lumbar en ese momento y eso me está quitando tiempo y estoy en un contexto de urgencia, tengo que actuar en consecuencia de mi sospecha clínica. Distinto si un estudio diagnóstico que pudiera tener más tiempo, porque ahí yo podría tener el apoyo, ¿cierto?, de anestesia o, como ya comenté, incluso apoyo imaginológico. Acá aparece un paper bastante clásico que habla un poquito de esto que les digo, de la mortalidad, de que mientras más tiempo pasa, aumenta el riesgo de muerte, ¿cierto?, en una meningitis bacteriana. ¿Cuáles son los cuidados inmediatos? Tomar la glicemia o hemoglucotés en su defecto, hidratación, reposo, régimen cero. ¿Y qué es lo que tiene más evidencia de menos complicaciones? Una aguja, ¿cierto?, con un diámetro alto y que sea punta de lápiz, ¿ya? Esto de acá se recomienda, ¿cierto? No tiene una prueba tan fuerte, pero se recomienda que sean poco intentos, dirección paralela a la fibra, ¿cierto?, del bisel, no sacar trocar sin la guía, siempre con la guía adentro. Y acá hay algunos papers que hablan un poquito de esto de la evidencia, que uno hace muchas cosas que a lo mejor no tienen tanta evidencia, pero por un tema de fisiopatología y bueno, y también por un tema de experiencia se indican igual, como dejar al paciente acostado, hidratarlo, ¿ya? Que lo que tiene más evidencia finalmente es el tema de la aguja, el tema de la aguja y que sea punta de lápiz. De todas formas, el resto de las cosas se hace igual. Aquí están las complicaciones, que lo principal es la cefalea post-PL, ya que la típica cefalea que el paciente estando en decúbito está más o menos bien, pero al sentarse o al incorporarte tiene mucho dolor de cabeza y requiere estar acostado. Puede haber también dolor en la zona de punción, parestesia, paresia de nervio craneal por tracción,
Complicaciones hemorrágicas, la verdad es que va a depender de si hay algún trastorno de coagulación. Meningitis, eso es rarísimo, ¿ah? Es rarísimo. Acá está la punción traumática, que está la prueba de los 3 tubos que nos ayuda a diferenciar, y lo otro que en general son glóbulos rojos frescos en la punción traumática, ¿ya? Son glóbulos rojos frescos. ¿Qué es lo que hay que tener ojo, sí? De que la xantocromía, que es una de las cosas que uno busca, como es una metabolización de la bilirrubina, para que se pueda ver bien, si yo estoy sospechando una HCA, tiene que ser 12 horas después del evento, por lo menos, para que haya esta metabolización. Y siempre tener mucho ojo con el transporte del tubo, ojalá que sea lo más rápido posible al laboratorio, porque pudiera dar una falsa xantocromía si es que se demora mucho el análisis, porque se va metabolizando los glóbulos rojos, o incluso al agitar mucho el tubo. Bueno, las complicaciones neurológicas son muchas, hay que estar atento a ellas, ¿cierto? El hecho de que hayan, después de la punción lumbar, haga compromiso de conciencia o cefalea, o que tenga, ¿cierto?, alguna focalidad, ¿ya? Y acá, por ejemplo, es muy importante siempre pedir una imagen, ¿ya? Por ejemplo, en este caso vemos cómo hay un neumoencéfalo posterior a una punción lumbar, y esto se ve, no es tan común, pero se ve, por ejemplo, en anestesia postparto, ¿ah? En este caso aquí se ve una trombosis venosa cerebral también, ¿ya? Y también hay parálisis de los pares craneales, como la que describió Kinke. Entonces es muy importante, si yo tengo un paciente que después de la punción lumbar empieza con cefalea o con focalidad, obviamente hacer una imagen, ¿ya? No quedarme solamente con la cefalea post-PL. Es lo más común, por supuesto, la cefalea post-PL, pero de todas formas no está de más ver una imagen para poder descartar que no hay alguna otra complicación. Y las complicaciones locales, bueno, dolor sitiopunción, dolor radicular, infección, que puede ser el contaminante el que realiza el procedimiento, neoplasias por paso de células dérmicas, por eso es muy importante mantener la guía dentro del trocar, hematomas en el trayecto, hematomas epidurales, especialmente si hay algún trastorno de la coagulación, y lesión radicular. Es muy importante cuando se hace la punción lumbar no aspirar, porque cuando yo aspiro líquido cefalorraquídeo aumenta el riesgo, ¿cierto?, de que tome por equivocación o por error, ¿cierto?, un nervio ahí de la cola de caballo, y eso genere un problema. Así que, por favor, no aspirar. Y la cefalea post-PL, bueno, es lo más común. De todas formas, se recomienda igual siempre pedir una imagen, ¿ya? Porque pudiera ser que tenga un neumoencéfalo, o lo que ya hemos revisado, un subdural o una trombosis venosa, incluso se pueden ver, y el paciente solo estar con cefalea, no necesariamente con una focalidad que nos vaya a alertar. Y la prevención, bueno, aguja de pequeño diámetro, hacer poco intento, y el manejo principalmente es mantenerse de cúbito, analgesia, se describe uso de cafeína también, y aquí hay que estar atento de que puede ser una recuperación un poco lenta, o sea, uno espera un día, 2 días, hasta 5 días, ¿cierto?, que mejore esta cefalea post-PL. Ya el parche de sangre, que es el procedimiento que hacen los anestesistas, se deja como última opción en fracaso de tratamiento médico y después de varios días, ¿cierto?, de haber estado en reposo. No es algo que se haga, ¿cierto?, inmediatamente a las 24 horas que tiene la cefalea post-PL, sino que uno igual le da un par de días, ¿cierto?, si no es que más, al reposo y las medidas como más conservadoras. Bueno, la verdad es que se pueden hablar muchas cosas de la punción lumbar, y lo más importante es practicarlo, ¿ya? Es practicarlo, estar supervisado para poder realizar las primeras punciones. Obviamente siempre pueden haber complicaciones, ¿cierto? El que no ha tenido una complicación o una PL frustra porque no lo ha hecho simplemente. O sea, en la medida en que uno hace el procedimiento va enriqueciéndose de esa experiencia. Y siempre tener en claro que yo no indico una PL por cualquier cosa, sino que generalmente es por alguna patología grave o algún diagnóstico importante que estoy haciendo. Entonces tiene mucha relevancia el examen, ¿ya? Si no lo puedo hacer, tengo que actuar en consecuencia. Ojo con pronosticar una PL difícil, ¿ah? O sea, muchas veces uno ya sabe, o sea, si el paciente no coopera, está muy agitado, paciente muy añoso, alguna alteración de columna, paciente con aumento de peso, IMC muy importante, uno ya debería saber de que obviamente va a ser una punción lumbar difícil, y ponerse en la situación mental, ¿cierto?, de que pudiera ser frustra y qué es lo que voy a hacer a continuación, ¿ya?
o tener también ya pensado cuál es mi plan B, qué voy a hacer, puedo pedir ayuda de anestesia o no, o si no puedo pedir ayuda, bueno, actuar en consecuencia clínica con antibióticos si es que sospecho algo infeccioso, por ejemplo. ¿Ya? Entonces hay que, entre comillas, anticiparse si es que hubiera algún problema. Y lo otro que hay que anticiparse es a las complicaciones, o sea, si yo tengo un paciente que le hizo una punción lumbar y empieza con algún síntoma, ya tener más o menos claro cuáles son las posibilidades dentro de las complicaciones más comunes, ¿cierto? Y por supuesto también dentro de las complicaciones que pudieran ser más graves. Así que eso es lo que podríamos decir, ¿cierto? Como bien en resumido de la punción lumbar y falta, ¿cierto? Obviamente agregarle la práctica.